distinción, porque muchas de las funciones, muchas de las tareas del Poder Legislativo pues son potestativas, esto es, son voluntarias, no están obligados los legisladores a hacerlas. Por decirles algún ejemplo, un legislador puede presentar iniciativas, pero no tiene que presentar iniciativas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en este trabajo, porque las funciones que están en el anexo, cada una, todas más de 500 funciones, están analizadas para ver si tienen sanción, si se cumplen, si tienen plazos, cuál es el objeto, el sujeto que tiene que rendir cuentas. En este trabajo lo que hacemos es únicamente tomar las que son obligatorias. ¿Qué quiero decir con las funciones o con las tareas obligatorias? Por ejemplo, el Senado tiene que nombrar, ¿sí?, a los embajadores, eso lo tiene que hacer, o al gobernador del Banco de México, ¿sí?, de eso no se puede escapar. Entonces, aquí nada más vamos a analizar, y en esas conclusiones que les vamos a presentar, nada más las obligaciones, y están divididas en estas 5 funciones. Para cada obligación, lo que preguntamos es, ¿rinde cuentas o no rinde cuentas el Ejecutivo de esa acción a la que está obligado? ¿Quién es el que tiene que rendir cuentas? Tiene que rendir cuentas el órgano colectivo, por ejemplo, la mesa directiva, el grupo parlamentario, qué órgano, o el legislador en lo individual. ¿Ante quién tiene que rendir cuentas? Ante otro poder, ante un órgano autónomo, ante la ciudadanía, ante quién tiene que rendir cuentas, y finalmente si hay sanciones en caso de que no rinda cuentas de su obligación. ¿Sí? Y finalmente pusimos un apartado por su importancia y sugerencia de buena parte del Consejo Asesor de introducir cómo gasta sus recursos, los recursos económicos, el Congreso, cuáles los alcances y límites del marco jurídico en materia de rendición de cuentas, que como dice Mauricio, pues hay que rendir cuentas, pues hay que rendir cuentas de los dineros. Quiero pedir aquí una disculpa, aquí están la distribución de las obligaciones, quiero pedir una disculpa, ya lo corregiré ahorita saliendo de aquí en el internet, porque no suman las que puse yo arriba, 49, 56 y 10 y no sé cuántos, 18, están mal, no está la suma, vaya, es un error menor, pero por si alguien me lo iba a marcar, mejor me adelanto, ahora las voy a corregir, ¿sí? Los porcentajes más o menos quedan igual, son para que se den una idea de las obligaciones que tiene que cumplir el Poder Legislativo, son en vez de 11, son 11 y 10, de control son 4, 32, esas están bien, y las terceras, las jurisdiccionales es 1 y 2, que también me había yo equivocado, las de hasta arriba son 39, 56 y 18, tenía yo ahí un error, no son 49. Bueno, paso adelante. Voy por funciones. Lo que estamos haciendo aquí es ponerles simplemente un ejemplo de cada una de las funciones de la legislativa, política, administrativa, jurisdiccional, representativa y de control, para que tengan ustedes una idea y puedan navegar por este anexo que está en la página de internet. Bueno, una de las funciones legislativas, porque la mayor parte de las facultades legislativas en el Congreso son potestativas, una de las que es obligación y es de las más importantes es imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Aquí el sujeto obligado es el Congreso en su conjunto, aunque si fuera para ingresos es las 2 cámaras y si es para presupuesto nada más para la Cámara de Diputados. Sin embargo, el plazo de aprobación se introdujo en una nueva ley hace 4 años, pero sin consecuencia, esto es, sin previsión en caso de no aprobación. Si nuestra Constitución dice que se debe aprobar, pero si no se aprueba, pues no pasa nada, o no sabemos más bien lo que pasa. El único control interorgánico en realidad es posiblemente ejercido por el Poder Judicial a través de la revisión constitucional, y aquí también tenemos una laguna, un vacío, una interrogante, porque sabemos que la Suprema Corte de Justicia pues puede decir que es una ley, es inconstitucional, pero no sabemos qué pasa en caso de que haya una reforma constitucional, si el sujeto… ¿Qué? ¿Me apuré? Ok, muy bien. El segundo es la función, en la función de control ponemos otro ejemplo, perdón, ¿te pasaste?
La función de control, así es. La más importante quizás sea concluir la revisión de la cuenta pública, y me sorprendía que los que expusieron antes de mí se sorprendieran porque no tenían la cuenta pública del 2007. Yo les quiero decir que, en primer lugar, no se establecen criterios para verificar el cumplimiento de esta obligación. Segundo, que mientras la Auditoría Superior de la Federación sí tiene sanciones por incumplimiento, este órgano, las comisiones no lo tienen. La cuenta pública del 2002 debió votarse en el 2004 y fue votada y además rechazada el 15 de abril del 2009, o sea, 7 años después o 5 años después del plazo de su finiquito, digamos. Y además es rechazada y no tiene, como ustedes deben de saber, ninguna consecuencia por este rechazo. No hay ni administrativas, ni penales, ni de ningún tipo, ¿no? Vamos a la función de representación, que es la menor en términos proporcionales. La Cámara de Diputados nada más dice se compondrá de representantes de la nación. Sí hay algunas, por ejemplo, asistir y votar son 2 obligaciones, no entro en ellas porque, como bien nos mencionó Rosario Guerra, no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero la única rendición de cuentas que hoy tenemos es que hay votaciones nominales. Si queremos tener la información sobre cómo votar nuestros diputados, podemos hacerlos, pero al no existir la posibilidad de reelección, simplemente no hay rendición de cuentas vertical, y tampoco está reglamentada la representación de intereses particulares como la gestoría y el cabildeo. No hay, desde luego, obligación para informar al electorado y no hay acceso a la información sobre ninguna de sus actividades. La político-administrativa, que es la penúltima antes de entrar a las conclusiones generales, también no tenemos mayor acceso a esa información. Por ejemplo, ratificar los nombramientos de todos esos funcionarios que ponemos ahí. La mayor parte de los nombramientos no tienen ni plazos, ni reglas, ni criterios de evaluación de las propuestas. No hay obligación de hacer público el proceso de nombramiento y, en ese sentido, pues no es monitoreable por la ciudadanía. Finalmente, en la función jurisdiccional, tampoco fundamentalmente es acusar ante la Cámara de Senadores al servidor público que incurre en alguna falta y se tiene que erigir en jurado de sentencia, bueno, todo el procedimiento que ya conocen, y aquí pues no están establecidos otra vez los plazos para resolver los casos que se presenten, y el seguimiento de los procedimientos están sujetos pues francamente a la voluntad de quienes integran la mayoría de los órganos de representación. ¿A qué nos lleva esto con el análisis de todas estas funciones? Bueno, pues en primer lugar, sí, claro, me faltaba el capítulo sobre cómo gasta el Poder Legislativo. Y aquí les diría que el Poder Legislativo elabora, aprueba, modifica y ejerce a discreción, ahí sí voy a utilizar un ejemplo un poquito más adelante, su propio presupuesto. La información es denegada, pedimos nosotros 2 días antes de que concluyera este proyecto y nos contestan: los informes de los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Interna a los grupos parlamentarios, o sea, preguntábamos cómo gastaba el dinero los grupos parlamentarios entre el 2003 y 2009, nos contestaron en esta bonita carta que se encuentran clasificados. ¿Por qué no podemos saber? No lo sabemos, pero aquí está la prueba fehaciente. Entonces, es de libre asignación, de libre ejercicio y sin obligación de informar, como lo podemos probar con esta carta. Conclusiones generales, bueno, pues la mayor parte de las tareas y las obligaciones del Poder Legislativo ni están reglamentadas, ni son monitoreables, carecen de plazo para su cumplimiento y carecen de sanción por incumplimiento. Y cuando digo la mayoría, estoy hablando de por encima del 80% de las cosas que tienen que hacer. En lugar de que el diseño institucional propicie la rendición de cuentas del Poder Legislativo, lo que alienta es el incumplimiento de la norma, fomenta la evasión de responsabilidades y exime a los órganos individuales, al Congreso, a sus integrantes y a sus órganos de gobierno de cualquier rendición de cuentas. El legislador mexicano, en lo individual, como ponemos ahí en esa lámina, no puede ser sancionado en primer lugar porque no hay reelección, pero no tiene obligación de regresar al electorado ni siquiera informalmente para la tarea de gestoría, para la tarea de información o justificar sus acciones. Los incentivos están francamente alineados para que su principal sea el coordinador parlamentario y nadie más. Los únicos actos verdaderamente obligatorios y públicos son el debate y la votación en el Pleno. Concentran el poder los órganos de gobierno
y tienen todos los instrumentos disciplinarios porque son ellos quienes fijan la agenda, toman las decisiones y sobre todo quienes distribuyen los recursos, lo hacen con gran discreción